A veces no nos damos cuenta que venimos a este lugar a rendirle servicio y culto a Dios. A veces no nos damos cuenta que nosotros venimos a este lugar no a pedirle a Dios. A veces nos equivocamos y decimos, yo voy a la iglesia porque el Señor me cumple esto, me da lo otro. Pero ¿qué le damos nosotros a Él? En este tiempo tan difícil que vivimos como sociedad, en estos tiempos que estamos viviendo, en donde dice la palabra que el amor de muchos se va a enfriar. Y a veces vemos a nuestro alrededor situaciones en las cuales podemos decir, Dios tiene que hacer algo. ¿Cuántos dijeron alguna vez, Dios tiene que hacer algo en mi entorno, en mi familia? ¿Lo dijiste alguna vez? Quiero compartir una palabra en esta tarde con ustedes, y si me acompañan al Evangelio según San Lucas, capítulo 8, hay una historia maravillosa y quiero compartirlas con ustedes. Una historia muy conocida y bueno, que ha ministrado mucho en mi vida en este tiempo y que es algo que nos va a incentivar a nosotros, al tiempo que estamos viviendo, saber cómo acercarnos a Jesús, saber cómo acercarnos al Maestro. Dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, verso 43. ¿Está ahí conmigo? Esperamos un poquito que busquen. ¿Cuántos creen que mañana va a ser un día de suma bendición? ¿A cuántos va a traer? Pegó fuerte eso. ¿A cuántos vamos a traer? Yo voy a traer a mi esposa, a mi hija y a mi hijo. ¿Está bien? No está bien. No. Tenemos que traer a algún vecino que no conozca, que quizás nunca escuchó de la palabra de Dios, o escuchó pero nunca se animó a venir contigo a la iglesia. Algún amigo del liceo, del trabajo, de la facultad, porque estamos viviendo tiempos en los cuales tenemos que buscar a Dios como nunca antes. No muchas veces venir a la iglesia y decir, voy a la iglesia para cumplir 2 horas, 3, sino que venir a la iglesia y que sea una pasión el poder escuchar la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios entra a una vida, a un corazón, tiene que hacer una obra. ¿Cuántos sabían eso? Cuando la palabra de Dios entra en nuestro corazón, cosas en nuestro interior comienzan a cambiar y comenzamos a dar frutos. Los árboles que dan fruto bueno y fruto malo. Entonces es muy importante que nosotros en este tiempo sepamos dar fruto en todo tiempo. ¿Cuándo vamos a dar fruto? En todo tiempo. Cuando tengo ganas, no. Cuando estoy de humor, no. En todo tiempo. En todo momento nosotros tenemos que dar frutos. ¿Estamos de acuerdo? Dice así, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno, dice, había podido ser curada. En un momento, Jesús llega a un lugar con sus discípulos y cuenta la Biblia que la gente le estaba esperando. La gente estaba esperando con expectativa porque sabían que Jesús venía con un fin y con un propósito. Y cuando Jesús venía, la gente se acercaba. La gente se acercaba con sus necesidades, con sus problemas, porque sabía que Él tenía el poder y que tenía autoridad para liberar cualquier tipo de enfermedad. Entonces cuenta la historia que en cierto momento Jesús se ve rodeado de mucha gente. Y viene un hombre que era principal de la sinagoga, llamado Jairo. Y entre una palabra y otra comienzan a practicar Jesús y él. Y este hombre le comienza a decir, tienes que venir a mi casa, porque estoy con mi hija que está enferma. Mi hija está pasando por un momento difícil y yo lo que estoy precisando es que tú vayas a mi casa. Y dice que Jesús siguió haciendo lo que estaba haciendo. Siguió predicando, siguió enseñando. Y mientras él caminaba, la gente se iba acercando.
Mientras él caminaba, la gente venía a sus pies y le ofrecía lo mejor. Venía ante sus pies y le decía: Señor, te necesito un cambio en mi vida, necesito que tú irrumpas en mi vida, en mi situación. Y entre esos se encontraba una mujer que había sufrido durante 12 años. 12 años con un flujo de sangre. Y dice la Biblia que había gastado en médicos lo que no tenía. Pero esta mujer no había podido ser sanada por ningún médico de la época. Usted imagínese la situación de esta mujer. Todos los días se levantaba con la misma dificultad. Todos los días se levantaba y era un sufrimiento día tras día. 12 años pasaron. Y esta mujer tenía la fe y tenía la esperanza de que alguien podía hacerle un milagro. Y cuando comenzó a preguntar, preguntó por aquí y por allá, alguien le dijo: mira que Jesús está por pasar por esta aldea, por esta ciudad. Mira que Jesús está haciendo milagros, le está dando vista a los ciegos, está haciendo caminar a los paralíticos. Y esta mujer le llamó la atención y dijo: voy a tener que ir donde está este hombre, porque esta mujer no tenía más nada que perder. Esta mujer lo había perdido todo, había gastado hasta el último peso que ella tenía en manos de médico. Y ahí es cuando viene Jesús caminando, y los discípulos comienzan a mirar a la multitud, comienzan a darse cuenta que era mucha la gente que estaba con sus necesidades, con sus enfermedades. Pero esta mujer, dice la Biblia, que se acercó por detrás y se acercó a Jesús y tocó el borde de su manto. ¿Qué tocó esta mujer? El borde del manto. Ella lo que pensó, dijo: si yo me acerco a donde está Jesús, yo sé que un milagro voy a recibir. Esta mujer tenía fe, aunque estaba con una enfermedad tremenda. Ella sabía que ese hombre no era un hombre común y corriente, no era como los tantos médicos que había visitado. Este hombre tenía autoridad, y cuando esta mujer se acerca, yo me imagino que muchos de los que estaban ahí la criticaban. Le decía: mujer, no molestes al maestro, déjalo en paz. Pero ella dijo: yo no me voy a quedar como hace 12 años. Yo sé que hoy voy a obtener mi milagro. Pero ella tuvo que creer. Ella no se quedó en la misma situación que estaba. Ella activó la fe, ella caminó, ella se acercó a Jesús. Y aunque la situación era adversa a su alrededor, aunque muchos le decían: no molestes al maestro, ella dijo: yo voy a acercarme a Jesús. Y esta mujer no especifica la palabra lo que hizo, pero yo me imagino que esta mujer se fue arrastrando delante de Jesús, pidiendo permiso. Usted imagínese estar entre una multitud y tener que ir a tocar a Jesús. ¿Lo haría o no? La multitud es mucha, me da vergüenza. No quiero quizás acercarme porque no voy a obtener mi milagro. Y es ahí que entra la incredulidad en el corazón. Es ahí que nosotros comenzamos a decir: hace muchos años que soy cristiano, pero todavía no he tenido un cambio, todavía no he tenido una relación con el Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos: yo quiero un cambio en mi vida, tiene que haber frutos. Y esta mujer iba a dar frutos. Y cuando se acercó, solamente tocó el borde de su manto. Inmediatamente Jesús paró todo, paró de hablar y comenzó a preguntarle a sus discípulos. Y entre ellos estaba Pedro. Y comienza a decirle: alguien me ha tocado. Y mirando a su alrededor, él sabía quién, pero él buscaba. Y los discípulos, siempre teniendo algo para acotar, le dicen: maestro, la multitud te aprieta y oprime, y tú preguntas quién es el que me ha tocado. Incredulidad tremenda de parte de sus discípulos. Pero Jesús insiste y le dice: no, escúchame algo. No es que alguien me tocó. Yo sé que alguien tocó el borde de mi manto, pero no fue alguien común y corriente. Fue una persona con fe. Fue una persona decidida a cambiar, decidida a dejar lo que ella traía. No fue una persona sin fe. Fue una persona con fe.
Puedes decirle a la persona que está a tu lado, presta atención. Decirle, presta atención. Es tiempo de activar nuestra fe. Esta mujer tuvo que llegar a donde estaba Jesús, llegar a donde estaba su milagro. Ella no se quedó esperando en su casa. Ella no dijo, porque si fuera otra mujer, ella lo había intentado muchas veces, durante muchos años. Si fuera otra, diría, no, ya está. Ningún médico me ha dado la solución a esta enfermedad. ¿Para qué seguir haciendo algo que no tiene sentido? Ella se levantó de su lugar y fue a donde estaba la bendición, fue a donde estaba el propósito para su vida. Se acercó a donde estaba el que hacía milagros, el que sanaba enfermos. Lo que le habían dicho los médicos, lo que le había decretado la ciencia, Jesús se burlaba. Porque para el que cree, todo le es posible. No es para aquel que cree a medias. Creo pero no creo. No, al que cree todas las cosas le son posibles. Y la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos tienen fe en este lugar? Amén. Qué bueno que sea amén. Hay momentos en los cuales nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Y quizás hay momentos en los cuales el día esté nublado, en el trabajo esté complicada la cosa, con la familia esté complicado, pero lo que nosotros tenemos que aprender en este tiempo es acercarnos confiadamente a Dios. No acercarnos pensando, voy a la iglesia y levanto las manos porque me dicen, y canto porque cantan, y porque me sé la canción que me la ponen en la pantalla. Cuando nosotros tenemos una relación íntima con el Espíritu Santo, cosas comienzan a suceder. Estamos viendo unos días donde estamos declarando que Dios va a hacer milagros en el día de mañana. ¿Cuántos lo creen? Pero para que acontezcan los milagros, la fe juega un papel muy importante. ¿Cuántos sabían eso? La fe es primordial. Porque cuando nosotros hablamos de fe, eso es lo que motiva el corazón de la gente a creer en Jesús, a creer en los milagros. Porque hoy en día hay mucha gente que no cree en los milagros, que dice los milagros eran para el tiempo de Jesús, lo hacían cuando estaba Jesús. Pero hoy en día se tiene que levantar gente que empiece a orar por los enfermos y empiecen a sanar. No, pero yo hace 15 años que estoy en la iglesia y estoy bien como estoy. Y no veo un milagro en tu vida, no ves un milagro en tu familia. Y a veces quizás te preguntas, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿Estoy realmente cumpliendo lo que Dios me mandó a cumplir? ¿O simplemente voy a la iglesia, oigo, pero no hago en práctica, no pongo en práctica lo que oigo? Es muy importante la fe, pero la fe va acompañada de frutos. Es muy importante el congregarnos en este lugar, pero más importante aún es motivar a otros a venir a la casa de Dios. Es motivar a otras personas a que conozcan el mover de Dios, a que conozcan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es alguien muy sensible. El Espíritu Santo hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros lo ofendemos, Él se entristece. Por eso estamos en tiempos y en días que tenemos que caminar alineados con el Espíritu Santo. Estamos viviendo días en los cuales escuchamos tantas cosas a nuestro alrededor, pero es tiempo de que nos pongamos de pie los cristianos. Es tiempo de que nos pongamos de pie. No nos dejemos más llevar de un lado para otro por lo que lo diga otro. Es tiempo de que la iglesia tome el lugar en este lugar. Es tiempo de que usted y de que yo realmente tomemos el lugar que tenemos que tomar como hijos de Dios. Porque cuando nosotros tomamos el lugar, cosas a nuestro alrededor comienzan a pasar. Ya uno se levanta diferente. Y sabes que ya no empezaba a ver tu problema, tu enfermedad como que, ay, yo estoy enfermo, pero tenés que hablarle a otra persona.
Porque Dios se va a glorificar en medio de tu necesidad. Cuando nosotros le hablamos a otros del amor, del poder de Dios, Dios se va a manifestar en nuestra vida. Pero cuando nosotros simplemente somos oidores, eso no sirve. Cuando Jesús se encuentra con esta mujer, la mujer se dio cuenta que había sido sana, que había desaparecido esa enfermedad. Y cuando se vio que no había quedado encubierta, que todos la estaban buscando a ver quién fue, ella dijo: yo no me voy a quedar así, yo voy a presentarme delante de Jesús. ¿Y sabe lo que hizo esta mujer? Contó su milagro. Contó y relató y le dijo a toda la gente que estaba ahí: yo pasé durante 12 años con una enfermedad incurable para la ciencia, para los médicos, pero hoy toqué el borde de su manto. Yo me hacía una pregunta ayer y decía: si Jesús hoy estuviera entre nosotros, literalmente, se daría vuelta y diría: ¿quién es el que me ha tocado el manto? ¿O seríamos uno más de la multitud? ¿Haríamos como esta mujer que dijo: voy por todo delante de Jesús? ¿Habrá aquí en este lugar hombres, mujeres, jóvenes que puedan decir frente a Jesús: yo sé que puedo tener mi solución? ¿Habrá aquí personas que digan: yo quiero tocar el borde del manto, yo no quiero quedarme como estoy hace tanto tiempo, yo necesito tener un encuentro con Él, yo necesito que Él sane mis heridas? Y a veces, cuando se habla de enfermedad, se habla de enfermedades físicas, pero a veces hay enfermedad en el alma. A veces hay gente que está enferma de falta de perdón. Hay personas que cargan por años y años resentimientos, y muchas veces son esos resentimientos que no permiten el avanzar, que no permiten el fluir de Dios en nuestra vida. Porque tenemos cosas que perdonar, porque tenemos cantidad de cosas que no le hemos dado a Jesús. Yo no sé la situación de cada uno de ustedes, no la conozco, pero Dios sabe con qué estás peleando. Dios sabe con la debilidad que vos estás peleando. Dios conoce con lo que vos todos los días te levantás y le presentás y le decís: Jesús, yo necesito un milagro. Pero tu milagro no ha llegado. Quizás pasan los días y comenzás a perder la fe, comenzás de a poquito a perder eso que decía: yo quiero tener mi milagro, yo quiero salir de esta situación. Pero pasa el tiempo y pasan los días y volvemos al mismo lugar. Volvemos a darle lugar a la incredulidad, a la duda. Pero Jesús, quizá, o Dios no lo quiere hacer, y ahí es que le damos el lugar y abrimos la puerta a la duda. No tenemos que tener duda de que Jesús está entre nosotros, de que el Espíritu Santo está aquí. ¿Alguno de ustedes tiene duda que el Espíritu Santo esté en este lugar? Saben que por mucho tiempo la gente seguía a Jesús. En los 3 años que Él tuvo de ministerio fueron años intensos. Y ustedes recordarán que gente venía de cualquier lugar, de cualquier aldea, de cualquier ciudad donde se enteraban, venían a donde estaba Jesús. Porque venían con un corazón abierto, con expectativa. Pero saben que en un momento la gente venía por los panes y por los peces. Y ahí Jesús se dio cuenta y les dijo: ustedes no vienen porque escucharon la palabra y porque realmente estuvo motivando en su corazón, estuvo trabajando la fe y quieren cambiar. Les dijo: ustedes vienen por los panes y los peces. Y dice que en ese día muchos se volvieron y dejaron de ser los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque el seguir a Jesús implica un cambio en nuestra vida. Seguir a Jesús implica, como decía hace unos meses atrás que vine, tomar la cruz. Y no está todo el mundo dispuesto a tomar la cruz, lamentablemente. Lamentablemente vemos
Hombres y mujeres que creen en Dios, pero no hacen las obras que Dios les mandó hacer. Como Job, de oídas te había oído. Queridos, estamos en tiempos en los cuales la venida de Cristo está cerca. Las señales se están cumpliendo. Prenda el informativo, prenda las noticias y se va a dar cuenta. Sí, pero eso lo predicaban cuando yo era chico y todavía. Estamos viviendo días como sociedad en los cuales el país está buscando el rumbo y en una figura, en un hombre. Estamos viviendo tiempos en los cuales se están desviando de los caminos, de los principios bíblicos. Estamos viviendo días en los cuales la gente va de un lado a otro. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo para aportar un granito de arena a nuestra sociedad? ¿Miramos y criticamos? ¿O oramos? ¿O bendecimos a nuestro país? Estamos en días en los cuales cada uno de los que estamos en este lugar tiene que tener un papel importante delante de los ojos de Dios. Y no simplemente venir a congregarnos, no simplemente venir y ocupar una silla, un asiento, no simplemente venir con mi Biblia bajo el brazo. No, nosotros tenemos que dar frutos. Nosotros tenemos que acercarnos confiadamente. Nosotros tenemos que tocar el borde del manto con fe. Los que quieren un milagro, y esta mujer es un caso tremendo, porque no fue que fue un mes a la iglesia buscando un milagro. No, esta mujer no fue a la iglesia. Primeramente buscó con sus recursos, buscó con los médicos, con la ciencia. Y usted imagínese, una mujer de estas características debería tener un poco de dinero, porque se había gastado todo. Usted imagínese 12 años invirtiendo, no, porque me comentaron que aquel médico es excelente, anda que te va a dar con la solución. 12 años y no pasaba nada. Simplemente Jesús, estando cerca, ella se acercó con fe. Ella no se iba a ir como había llegado a aquel lugar. Y sabe que en esta tarde Dios no quiere que te vayas como has venido. Dios no quiere que te lleves esa carga, que te lleves esa angustia que hace días que venís cargando. Dios no quiere que estés sufriendo, Dios no quiere que estés peleando, Dios no quiere. Y a veces miro a mi alrededor y veo tantas cosas. Veo cómo el amor de muchos se enfría, cómo muchas familias hoy en día se están destruyendo por la falta del amor, por la falta, ¿sabe de qué? De la comprensión, de juntarse, de compartir. Y yo te hago una pregunta, y sé que es algo personal, pero ¿a cuánto de tu familia le presentaste a Cristo? ¿A cuánto de tu familia, o cuánto de tu familia saben que vos venís a una iglesia y que sos cristiano? La gran comisión fue ir a ser discípulos. Ir y hacer discípulos. Nosotros estamos más que preparados para ir y hacer discípulos. Escúcheme bien. Nosotros tenemos que dar lo que Jesús nos dio. El plan de salvación. Nosotros tenemos que ir, tenemos que motivar a la gente, tenemos que decirle: Jesucristo te ama. Le hemos dicho en esta semana a alguien: Jesús te ama, Jesús tiene un plan con tu vida, tenés que conocerle. Mirá que el camino que está yendo no es bueno, mirá que su final es un final triste. ¿Sabe cuántos jóvenes hoy en día están tras las rejas? ¿Sabe cuántos jóvenes hoy se están drogando para satisfacer esa necesidad interior que tienen? Y prueban y prueban y prueban, pero nada les llena el vacío de su alma. Solamente hay alguien que les puede llenar, que les puede saciar, y ese es Jesucristo. Solamente Jesús es el que puede remediar cualquier mal en el ser humano.
Y cuando la ciencia dice no, Dios dice sí. Cuando para la ciencia no hay una salida, Dios dice que sí. Y milagros hemos visto muchísimos. Dios ha hecho milagros en nuestro entorno. Y por eso muchas veces la gente no cree en los milagros. La gente está esperando que usted y yo le hablemos con poder, con autoridad. Que le hablemos realmente como hijos de Dios. ¿Y cómo habla un hijo de Dios? Un hijo de Dios habla como hablaba Jesús. Porque si usted recuerda el pasaje, ¿sabe por qué se dieron cuenta de que Pedro era uno de los 12? Por la manera de hablar, por la manera de él dirigirse, por la manera de él hablar, de estar con la gente. Entonces nosotros, tiene que haber algo diferente en nosotros. Porque cuando hay algo diferente de parte de Dios, la gente de nuestro alrededor lo nota. La gente necesita del poder de Dios, la gente necesita del amor de Dios. Tú has recibido amor, Cristo te dio amor, Cristo hizo lo que nadie hizo por nosotros. Pero muchas veces nosotros nos guardamos las cosas buenas. No, esto me lo dio Dios a mí y no lo voy a compartir. Pero estamos haciendo mal, estamos siendo egoístas. Porque hay gente que se está muriendo en un hospital. Hay gente que está sufriendo a estas horas. Mientras nosotros estamos en este lugar precioso, con aire acondicionado, con buenos asientos. Y otros están sufriendo. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que pasen las cosas para después decir, sí, yo tenía la solución, yo tenía una palabra para esa persona, yo tenía algo para decirle. Los días son difíciles. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos en los cuales o tomamos la cruz o somos uno más del montón. Tiempo de compromiso, tiempo de hacer la voluntad de Dios. Hace unos días veníamos hablando con mi esposa y con Adrián acerca de la voluntad de Dios, de hacer de lo que era hacer la voluntad de Dios. Y hablamos y decíamos, ¿cuánta gente hay que dice estar haciendo la voluntad de Dios pero no la está haciendo? Porque usted sabe que hacer la voluntad de Dios es morir uno mismo. Morir al yo, morir al qué dirá, morir uno, para dar a conocer a otros el amor de Cristo. Cuando nosotros decimos yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero usted sabe que la voluntad de Dios a veces a nuestro modo de ver las cosas no es lo mejor, porque es algo sacrificado. Es algo que nosotros todos los días tenemos que tomar la decisión y levantarnos y decirle, Jesucristo, te vuelvo a elegir. Jesucristo, vuelvo a darte mi vida una vez más. Jesucristo, enciende la pasión que tuve un día. Porque muchas veces esa pasión se va apagando poco a poco. Porque día tras día se va apagando esa llama y ya no queremos buscar de Dios, ya no queremos orar, ya no queremos leer. Y entramos en un modo de pasividad total. Entramos en un modo de decir, voy a la iglesia, pero venimos nomás. Vengo a la iglesia, levanto las manos, pero no le rindo mi corazón realmente al Espíritu Santo. Estamos en días en los cuales Dios quiere acelerar las cosas, en los cuales la gloria